Ok, primero que todo, bienvenidos a nuestra presentación de la guía 14, la cual será expuesta y explicada a ustedes por Karen Navas, Elio Argüello y quien les habla, Lina Sánchez. Ok, la frase, siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo hacerlo. Franklin Roosevelt. Desarrollo de la guía. A lo largo de esta guía trataremos temas como normas legales vigentes sobre el Código Sustantivo de Trabajo o legislación laboral, nómina con sus partes, datos vigentes de la nómina, liquidación de horas extras, festivos, dominicales y recargo de trabajo nocturno, y por último, liquidación y contabilización de la nómina. Ok, legislación laboral. En esto hablaremos específicamente del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué es el Código Sustantivo del Trabajo? El Código Sustantivo es un compendio de normas que regula las relaciones entre los trabajadores y empleadores, el cual empezó a regir en Colombia desde el año 1950 y ha sido objeto de muchas reformas, siempre buscando una buena relación entre el trabajador y el empleador y que este trabajo que se ejerce sea digno. Ahora bien, el artículo número 5 del Código Sustantivo del Trabajo describe el trabajo como toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otro, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. ¿Cuál es la estructura del trabajo del Código Sustantivo del Trabajo? Les cuento que el Código Sustantivo del Trabajo es bastante extenso. Este está conformado por 492 artículos divididos de la siguiente manera. Una primera parte que hace énfasis en el derecho individual con temas como el contrato individual, que es un acuerdo entre el trabajador y el empleador por el cual se compromete a prestar servicios bajo subordinación y dependencia del empleador. Elementos esenciales del contrato: prestación personal, remuneración y subordinación. Capacidad para contratar, es decir, todas aquellas personas mayores de 18 años ya pueden decidir empezar a laborar. Incapacidad para contratar, si es menor de edad, debe presentar autorización de los padres o del representante legal. Modalidades del contrato, las cuales son verbal o escrito. Tipos de contrato. Los tipos de contrato son contrato a término fijo, contrato a término determinado, contrato por obra o labor, contrato por prestación de servicios y contrato a término indefinido. Reglamento interno de trabajo, salarios, jornada de trabajo, descansos obligatorios y prestaciones patronales comunes y especiales de las respectivas normas protectoras de las prestaciones. Una segunda parte de la cual hace énfasis el derecho al colectivo del trabajo. Esta parte del código se refiere a los artículos de procedimientos laborales. Sindicatos, conflictos colectivos de trabajo, pactos colectivos y tratos sindicales, vigilancia y control, jurisdicción y competencia, ministerio y público, conciliaciones, demandas y respuestas, representación judicial, indicientes, actuación procedencial, notificaciones, audiencias, poderes del juez, pruebas, recursos, procedimientos ordinarios y procedimientos especiales, y por último, arbitrariamente. Ahora procederemos con lo específico en esta guía, que es la nómina. Ok, la nómina son los pagos mensuales o quincenales que las empresas o empleadores deben realizar a los trabajadores. Cada uno de estos tiene que ser vinculado mediante un contrato de trabajo. Tienen que remunerarle los pagos que comprenden el salario, comisiones, horas extras, recargos nocturnos, festivos, dominicales, descuentos, etc. Es decir, la nómina es el documento que certifica que la compañía ha cumplido la labor con sus empleados. Dicho certificado debe incluir los pagos extras y los descuentos que corresponden de acuerdo a la ley. El modelo más generalizado de la nómina está constituido por tres grandes bloques: encabezamiento, devengos y deducciones. A continuación vamos a explicar cada uno de ellos. Encabezado. El encabezamiento debe constar la información principal. En el caso de la empresa, es el nombre o razón social, el domicilio y el NID,
Del mismo modo, de trabajador se solicita su nombre y apellidos, EPS profesional, su puesto. Procederemos con el devengado, que es otra parte de la nómina. Devengado es el valor total de ingresos que obtiene un empleado en el mes o en la quincena. Este valor está compuesto por el salario básico, horas extras, recargos diurnos y nocturnos, dominicales, festivos, comisiones, auxilio de transporte, etc. Y finalmente el deducido. Las deducciones son los valores que se aplican con descuentos. Pueden existir deducciones por concepto de libranzas, embargos judiciales, entre otras, pero independientemente de ello, deducciones obligatorias para el empleador como para el trabajador. Los aportes se clasifican en seguridad social y retenciones. También están dentro de las deducciones lo que la empresa debe descontar al trabajador por concepto de aportes a salud y pensión. Desde 2020 son el salario mínimo, que tiene un valor de 877.803 pesos. Segundo, el auxilio de transporte por 102.853, que este tiene derecho a quienes devenguen un salario fijo igual o inferior al salario mínimo legal vigente. Su objetivo es que el trabajador cobre parte del desplazamiento entre el sitio de trabajo y su lugar de residencia. Y por último, salario mínimo integral, equivale a 11.411.439 pesos, que se divide en 8.778.030 pesos de factor salarial y 2.633.400 de factor prestacional, cifra que corresponde a la suma de 10 salarios mínimos mensuales más un 30% de carga prestacional, equivalentes a 3 salarios mínimos. El salario integral busca remunerar integralmente al trabajador, de manera que un solo pago se incluya las prestaciones sociales, entre otros conceptos. Seguimos con los aportes parafiscales. Los aportes parafiscales son contribuciones obligatorias por parte de los empleadores al SENA, con un 2% al ICBF, con un 3%, y las cajas de compensación familiar con un 4%, correspondiendo al 9% del costo mensual de la nómina. La seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos del que dispone la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban a la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual e integral de la comunidad. En este tema de la salud, la empresa debe aportar el 8,5% y el empleado el 4%. Además, en cuanto a pensión, la empresa aporta el 12% y el empleado el 4%. Sin embargo, hay algunas empresas exoneradas de alguno de estos aportes. Al respecto, dicen el inciso primero del artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y las cotizaciones del régimen contributivo de salud. Las sociedades y las personas jurídicas asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y las complementarias, correspondientes al trabajador que el devengue individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos mensuales vigentes. Procedemos con las cargas prestacionales. La carga prestacional hace referencia a los pagos adicionales al salario que recibe el trabajador. Estos también son conocidos como prestaciones sociales. Se conforman por 4 aspectos. Las cesantías con un 8,33%. El auxilio de cesantías es una prestación social que constituye un ahorro obligatorio para cuando el trabajador quede cesante o desempleado. La segunda que encontramos es la prima de servicios con un porcentaje igual al de las cesantías,
que es un 8,33%. Esta es una prestación social que consiste en el pago de 30 días de salario por cada año trabajado, o en proporción al tiempo trabajado cuando este es inferior a un año. 3. Las vacaciones, con un 4,17%. Y por último, los intereses sobre las cesantías, los cuales son del 1% mensual. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción. En los términos de las normas legales vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. Ahora vamos a ver un resumen de lo anteriormente visto. Se encuentran los componentes mencionados del devengado y el deducido. Por la parte del devengado encontramos el salario como tal, las comisiones, las horas extras, recargos nocturnos, recargos dominicales y festivos, auxilio de transporte y viáticos. Y por la parte del deducido encontramos seguridad social a cargo del trabajador, que tiene un aporte a salud del 4% y un aporte a pensión también del 4%. Las libranzas, embargos judiciales, cuotas sindicatos y por último créditos o deudas con el empleador. Adicionalmente, el trabajador debe aportar los siguientes por conceptos del Fondo de Solidaridad Pensional. Quienes tengan un ingreso mensual o igual o superior a 4 salarios mínimos pagan un 1,0% adicional al obligatorio para pensiones. Quienes devenguen entre 16 y 17 salarios mínimos pagan un 1,20% adicional. Quienes devenguen entre 17 y 18 salarios mínimos pagan un 1,40% adicional. Quienes devenguen entre 19 entre 18 y 19 salarios mínimos pagan un 1,60 adicional. Quienes devenguen entre 19 y 20 salarios mínimos pagan un 1,80% adicional. Quienes devenguen entre más de 20 salarios mínimos pagan un 2% adicional. Procedemos a la liquidación de las horas extras, festivos y dominicales. Las horas extras y festivos se liquidan de la siguiente manera. Primero, la hora de trabajo nocturno es la hora ordinaria por el 1,35. Esto resulta de la conversión del 35%, al que equivale también el trabajo nocturno. La hora extradiurna, que se realiza entre las 6 a.m. y las 9 p.m., es la hora ordinaria por el 1,25. La hora extra nocturna, comprendida entre las 9 p.m. y las 6 a.m., es la hora ordinaria por el 1,75. La hora ordinaria del dominical o festivo es la hora ordinaria también con el mismo porcentaje del 1,75. La hora extra diurna dominical o festivo es la hora ordinaria por el 2,0. Hora extra nocturna en dominical o festivo es la hora ordinaria por el 2,5. Además, los dominicales y festivos se pagan con un 75%, 1,75, adicional a un día normal de trabajo. Ahora vamos a ver un ejemplo de las horas extras. Primero vamos a ver las diurnas. Las horas extras diurnas son aquellas que se elaboran entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche y que superan la jornada laboral ordinaria. Así que una persona que tiene una jornada laboral ordinaria de 8 horas hasta las 4 de la tarde, se elabora más de 7 de la noche, causa 3 horas extra diurnas. Ahora, aquí en el ejemplo, el valor de la hora ordinaria, vamos a decir que vale 10,000 pesos. Entonces, tenemos para cada hora extra diurna. El valor de la hora ordinaria sería el 100%, valor de recargo sería el 25% y el total de estos dos sería el 125%. Si el trabajador laboró 3 horas extras diurnas, tendremos lo siguiente: 10,000 por 1,25% por 3 horas, que son las horas extras laboradas, es igual a 37,500. Esta misma fórmula se aplica para todas las horas extras.
En el caso de las horas extras nocturnas, la hora extra nocturna es la que se trabaja entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana y tiene un recargo del 75%. En un ejemplo, el trabajador tiene una jornada ordinaria desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. La jornada laboral ordinaria se cumple a las 4 de la mañana, de modo que ha laborado 2 horas extras nocturnas. Y como vimos en el ejemplo pasado, el valor de la hora ordinaria sería el 100%, que es 10.000, el valor de recargo, que es 75%, o sea, 7.500, el total de estos dos porcentajes sería 1.75% y las horas trabajadas serían 2. Entonces tenemos 10.000 por 1.75 por 2, que son las horas trabajadas, y es igual a 35.000. Y por último, encontramos la liquidación y contabilización de la nómina. ¿Cómo se liquida una nómina? Es un asunto de consulta recurrente, por lo que en esta exposición daremos una respuesta concreta. La nómina se debe liquidar según el periodo de pago adoptado por la empresa, generalmente mensual, y en cada periodo se deben liquidar todos los conceptos relacionados con la nómina, incluso aquellos que se pagan en un tiempo distinto o se pagan a terceros, caso en el cual se liquidan como provisiones, como puede ser el caso de las cesantías o la prima de servicios. Ok, finalmente veremos más detalladamente cómo es la liquidación y la contabilización de la nómina a partir del taller de la guía 14. Entonces, procederé a compartir la pantalla. En este taller encontramos una nómina de 4 empleados, la cual está organizada del salario mayor al salario menor. Encontramos también los cargos ocupados, que es una decisión básicamente de la empresa, en muchos no se pone. La cédula de ciudadanía, que es muy importante para esto, y comenzamos a su realización. Entonces, el básico mensual, estos valores que encontramos por este lado, son básicamente el valor estipulado en el contrato de trabajo. Encontramos también los días trabajados, que en este taller estamos contabilizando 2 meses, como podemos encontrar en el encabezado. Y el sueldo mensual es la conversión que encontraremos desde el básico mensual, que sería dividido en 30 días, que son los días que debe trabajar el trabajador, básicamente, por la cantidad de días trabajados. Encontramos la comisión y bonificación, que básicamente se aplica para los vendedores, como encontramos acá en el cargo del empleado Montenegro. Los festivos y dominicales, que ya en la siguiente página explicaremos específicamente cómo se contabilizan estos, el recargo nocturno de la misma forma, y en este caso encontramos que solo un empleado tiene derecho al auxilio de transporte. Encontraremos finalmente el total de vengado, que es la suma de todos los valores que encontramos en la casilla del devengado. Las deducciones. Encontramos en esta 6 tipos de deducciones. 5, qué pena. La salud, que es con el 4%, como anteriormente se había mencionado. La pensión, el fondo de solidaridad pensional, la retención en la fuente que aplica para salarios sumamente altos, las cooperanzas y libranzas, y finalmente el total de la deducción, que sería de la misma forma la suma de todos los valores que se encuentran en esta casilla. Acá al final ya encontramos el neto pagado, que es el valor de la suma y de la resta entre vengados y deducciones. Procedemos a las horas extras. Acá encontramos específicamente el cálculo y cuánto trabajó cada empleado. Encontramos básicamente el 1, el 2, el 3 y el 4, que es el número que tienen los empleados según la nómina. Encontramos las horas extras nocturnas ordinarias. En este caso el empleado 2 trabajó 6 horas. Y acá es básicamente la conversión que haríamos, que es del 1.75 como anteriormente se dijo. Básicamente esas partes de la nómina contienen el mismo proceso, pero con el valor que se debe aplicar el porcentaje. Festivos y dominicales de la misma forma, como ya anteriormente lo habíamos dicho, es con el 1.75%. Continuamos con los anexos, que acá encontraremos básicamente lo que son las deducciones, tanto para trabajador como empleador. En este caso, tenemos que saber que el IBC
es la resta entre el total de vengado menos el auxilio de transporte. Entonces, encontramos acá los aportes del trabajador, los cuales corresponden al 4%, y del empleador, que corresponden al 8%, para darnos un total, y al final claramente se contabiliza para saber cuánto el empleador finalmente debe aportar. Aportes para pensión, para fiscales y provisiones para prestaciones sociales, básicamente son el mismo proceso, claramente con distintos porcentajes. Y finalmente llegamos a la contabilización de la nómina, una parte muy importante. Acá encontramos el comprobante diario que se realizó ya cuando finalmente se contabiliza la nómina. Encontramos los gastos de personal, donde están sueldos, horas extras, comisiones, auxiliar de transporte, festivos dominicales y recargos de trabajo nocturno. También las retenciones y aportes de nómina. Acá está un poco más corto, ya que en este lado lo encontraremos especificado, tanto como aportes a ARL, aportes a entidades de salud, al fondo de pensión, cajas de compensación al ICBF y a SENA. Básicamente acá debemos registrar todo lo anteriormente dicho en la nómina para que finalmente nos dé sumas iguales. También las firmas para que este documento sea válido. Ya sin nada más que decir y con el objetivo de terminar nuestra exposición, les queremos decir gracias por estar en esta